Hola a todos, bienvenidos otra vez de nueva cuenta aquí a la plataforma. En esta ocasión vamos a ver un tema que pues es muy importante, es un tema que es sencillo en general, pero hay unos puntos bastante específicos que hay que recordar, sobre todo pues de esta guía de práctica clínica, sobre todo en el apartado del tratamiento al paciente. Bueno, vamos a comenzar. Comenzamos con otitis media aguda en edad pediátrica. Vamos a comenzar con una definición de la otitis. Esta se define como una infección autolimitada que afecta principalmente a los niños y se caracteriza por inicio agudo de signos y síntomas de inflamación del oído medio. Aquí hay que tener hay que recordar dos definiciones más, que igual son parte de definiciones clínicas realmente de esta enfermedad. Por un lado, la UMA recurrente, que se define como aquella que se presenta en 3 o más episodios en 6 meses o 4 o más episodios en 12 meses. Así vamos a definir una otitis media recurrente. Y la otitis media con derrame, que pues, realmente se define por la salida de líquido, de otorrea, ya sea con o sin síntomas y signos de infección aguda, ¿ok? Puede asociarse con hipoacusia. ¿Qué es lo que hay que recordar? ¿Por qué es más frecuente en los niños y generalmente tiende a ser más frecuente conforme la edad es menor del paciente? Bueno, pues prácticamente es por el desarrollo que tiene la trompa desde el nacimiento hasta la edad adulta. Va cambiando y esta trompa de Eustaquio en los niños es menos vertical, es más horizontal y es más corta, por lo tanto es pues más factible la translocación bacteriana hacia el oído medio. A diferencia del adulto, que es ya más una trompa de Eustaquio más larga, es más vertical, por eso mismo es más frecuente en pacientes pediátricos. En cuanto a la etiología, vamos a tener que más de la mitad de las OMAs son causadas por bacterias, son de origen bacteriano. Y entre los principales tres patógenos que son los causantes, pues tenemos al Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y Moraxella catarrhalis. En primer lugar, el Haemophilus influenzae. En México, pues la incidencia fue de 624 casos por 100.000 habitantes en 2019, lo que no es una cifra nada despreciable. Y el grupo de un año o menores se reportaron 15.451 casos y de 1 a 4 años 93.090 casos. Es algo muy muy frecuente, de hecho ocupa el quinto lugar como causa de consulta. Entre los factores de riesgo, pues vamos a tener que hay factores que no son modificables y otros que sí son modificables. Eh, Entre los primeros tenemos la edad, el género masculino, el origen étnico, en este caso caucásico, gemelo en guardería, así es como dicen en la guía de práctica clínica, nacimiento prematuro, que tenga inmunodeficiencias, también atopia, y otros factores anatómicos, ya sea malformaciones de la trompa de Eustaquio, malformaciones craneofaciales y factores genéticos. En cuanto a las modificables, está el acudir a guardería, el tipo de alimentación, sobre todo si es un paciente que no tuvo lactancia materna, si está expuesto a humo de tabaco y a contaminación, y el uso de pacificadores, que esto es muy importante. Esos chupones, los biberones que se les dan a los niños son un factor de riesgo para desarrollar otitis, así como obesidad. Bueno, el cuadro clínico. El cuadro clínico pues ya lo conocemos todos. El cuadro clínico es un paciente que generalmente pues llega con un ataque al estado general, llega con fiebre, pero pues obviamente lo que nos va a llamar la atención es que llega con otalgia. Ya sabemos que entre más pequeño sea el niño, pues es un poquito más difícil saber qué es lo que tiene, pero entre más grande, pues es un poco más aparente esta otalgia, ¿no? Irritabilidad, disconfort, puede o no tener otorrea. Y abajo tenemos unas imágenes que son de la otoscopía. En la primera, pues es una otoscopía normal,
en la segunda vemos cómo está abombada, vemos cómo está opaca, vemos incluso cómo incluso se ve como que por dentro estuviera pus. Y en la tercera imagen es una otitis media con derrame, que realmente pues lo verías de manera directa, verías ahí la otorrea. Y generalmente pues ya no está bombada la, la membrana. Ok, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Aparte de los datos clínicos, pues nuestra herramienta principal es el otoscopio, ¿no? Generalmente, pues es de inicio agudo de los síntomas, comienzan 48 horas previas. Y en la otoscopia vamos a observar signos de inflamación de la membrana y puede que veamos, pues, la otorrea, puede o no estar presente. Si nos preguntan, cuál es el método, digamos, o diagnóstico más apropiado, más efectivo, pues la verdad es que es la otoscopia neumática. Aunque en la vida real pocas veces se ve algún pediatra o algún médico usando otoscopia neumática, esta es la que es el recurso más apropiado según la guía de práctica clínica. Más que nada porque pues va a darnos información sobre la integridad de la membrana timpánica. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que es el tratamiento, que es aquí donde se ponen las cosas un poquito, no difíciles, sino más bien un poco más específicas, porque esto sí ha sido preguntado en los exámenes. Y vamos a tener que tenemos dos tipos de tratamiento, ¿no? Un tratamiento que es meramente conservador, de vigilancia, por así decirlo, sintomático más que nada, y otro que es el tratamiento con antibiótico, ¿ok? ¿Cómo vamos a estratificar a estos pacientes? Pues vamos a tener tres puntos principales para poder elegir a nuestro paciente que es candidato a un tratamiento de vigilancia. Uno, que sea mayor de 24 meses. Ese es un punto muy importante. Generalmente, esta es la premisa, valga la redundancia, que el paciente, si es mayor a 24 meses, es candidato a un tratamiento de vigilancia, pero si es menor de 24 meses es prácticamente a tratamiento antibiótico. ¿Ok? Entonces, hablando del tratamiento de vigilancia, debe ser mayor a 24 meses, debe tener una OMA leve, ya sea unilateral o bilateral, o puede incluso tener, según nos dice la guía, una OMA severa, pero solamente unilateral. Entonces ya tenemos mayor de 24 meses con OMA leve, vigilancia. Mayor a 24 meses con OMA severa, pero solo un oído, vigilancia. Y a las 48 a 72 horas hay que revalorar. De hecho, este es un punto muy importante que menciona la guía. Dice que estos pacientes en este tratamiento de vigilancia deben de ser sí o sí valorados a las 48 o 72 horas. Si no se puede asegurar que se van a revisar a las 48 o 72 horas, a veces es mejor darle el tratamiento antibiótico. Eso lo dice la misma guía. ¿Ok? Y en cuanto al tratamiento antibiótico, vamos a tener generalmente a un paciente, primero que nada vamos a meter aquí a los pacientes que son menores de 2 años, o sea, 24 meses o menos, antibiótico, ¿ok? Independientemente de si sea leve, severo, unilateral o bilateral. O vemos lo contrario a las premisas de la vigilancia, que sería un niño mayor a 24 meses, pero que tiene una OMA severa bilateral. También los niños aquí entran los niños que son, que tienen otorrea o que pueden tener como otro factor de riesgo, como, como pues alguna enfermedad concomitante, complicaciones intracraneales, malformaciones o una historia de recurrencia también. O sea, un paciente que ya tiene una OMA recurrente, como lo vimos al inicio, también se le debe dar de inicio su tratamiento antibiótico. Aquí los tengo un poquito los que son los criterios de vigilancia y de revaloración. Realmente, si es bastante específica en ese aspecto la guía,
pero con eso que les acabo de decir, podemos más o menos seleccionar qué niño puede recibir vigilancia y qué niño puede recibir antibiótico. ¿Ok? Y los criterios también de uso de antibiótico, que ya vimos. Ok, ¿qué le vamos a dar de tratamiento? Pues obviamente a los dos le vamos a dar paracetamol, ibuprofeno, pues sintomáticos, antipiréticos para todo el cuadro. Solamente que, bueno, a los pacientes a los que les decidimos dar antibiótico, pues la primera elección va a ser amoxicilina. Así es, no amoxicilina con ácido clavulánico. Lo primero es amoxicilina sola, y sobre todo teniendo en cuenta este apartado, este pequeño cuadro que puse aquí, es que si es un paciente, sobre todo, que es una OMA leve, que no tenga otorrea, que no tenga recurrencia, que no tenga factores de resistencia como los que menciona aquí abajo, que es acudir a guardería, que no esté vacunado por neumococo, etcétera, lo inicial es darle amoxicilina. ¿Cuánto? 80 a 90 miligramos kilogramo por día, dividido en 3 dosis. Generalmente con una semana es suficiente, 5 a 7 días. Si tiene algún factor de riesgo, podemos aumentarlo a 10, de 10 días a 14 días. Si el paciente tiene síntomas severos, ¿no? Que generalmente, pues, esto está dado por el cuadro, es un cuadro más severo, bilateral. Si tiene, aparte, conjuntivitis purulenta, otorrea, o es un cuadro recurrente, aquí sí le damos amoxicilina con ácido clavulánico. Ahorita vamos a ver más específicamente cómo dice la guía, pero al menos hay que tener en cuenta que de primera elección un paciente sin esos factores de riesgo es la amoxicilina sola. ¿Ok? Ok, esto sí se me hizo muy importante ponerles aquí pues aquí este cuadro, porque este algoritmo, porque es muy importante. Aquí tenemos generalmente un cuadro de un paciente que llega con una OMA, con datos de OMA, con un cuadro de menor de 48 horas. Vamos a hacer el diagnóstico, vamos a usar la otoscopía simple o ya sea la neumática, y vamos a ver si tiene datos compatibles con una otitis media, ¿no? Aquí tenemos si reúne los criterios de vigilancia o si requiere antibiótico. ¿Qué le podemos dar? Aquí viene también un ejemplo del tratamiento analgésico y antiinflamatorio, paracetamol, ibuprofeno, medidas de alarma. Pero algo muy importante que puse aquí es la revaloración que hay que recordar en 48 a 72 horas. Ok, si hay mejoría, pues manejo ambulatorio. Si no hay mejoría, generalmente iniciamos ahora sí el tratamiento antibiótico, ¿no? Si un paciente desde el inicio tenemos factores de riesgo que son importantes, como pacientes con malformaciones craneofaciales, con inmunosupresión, pues sí nos dice la guía que se mande al siguiente nivel. Y aquí tenemos el tratamiento antibiótico de la OMA, ¿ok? Esto aquí me pareció importante porque nada más por la temporalidad más o menos del tratamiento. Ya vimos que la primera lección es darle la amoxicilina sola durante 7 días, 10 a 14 días en menores de 2 años, o factores de riesgo o un cuadro grave. ¿Ok? Pero hay unos puntos importantes que solamente se mencionan aquí en el algoritmo. Uno es, em, o sea, si es un caso muy grave, pues obviamente le vamos a dar o podemos darle de primera lección el amoxiclavulanato. Pero también hay otro punto importante. Si este paciente ya ha tenido una administración de medicamentos antibióticos en las 6 semanas previas, hay que darle de inicio también amoxicilina clavulanato. Ese es otro punto que viene por aquí escondido en el algoritmo. ¿Qué otra cosa? Bueno, en caso de alergia a beta-lactámicos, también está la claritromicina, que sería nuestra siguiente elección. ¿Cuánto? 7.5 miligramos kilogramo
dosis cada 12 horas por 10 días. Ok, aquí viene otro punto importante. ¿A cuándo lo vamos a revalorar este paciente que recibe antibiótico? A las 72 horas. Si no tiene mejoría, si habíamos iniciado, aquí viene otro punto importante, si habíamos iniciado con amoxicilina y a las 72 horas no hay mejoría, vamos ahora sí a dar amoxicilina clavulanato. ¿Ok? Si ya tenía amoxicilina clavulanato, hay que cambiar a cefixima o ceftriaxona en las dosis que vemos aquí. Entonces vamos así de escalón por escalón, que es lo importante. Pues, o sea, es bastante específico, pero sí lo llegan a preguntar. Sobre todo saber a qué paciente le vas a dar qué medicamento y a qué paciente le vas a dar vigilancia. Y esto pues es de la consulta de todos los días, realmente. Esto hasta aquí prácticamente puede ser tratado por un médico general sin mayor problema, eso sí, conociendo pues todo, ¿no? Todo de por medio. ¿Ok? Si no hay mejoría a los 7 días, ahora sí lo enviamos al segundo o tercer nivel. Y sí, pues de alta, ¿no? Eso sería todo realmente, de este tema. Gracias y seguimos con el estudio, amigos. Hasta la próxima.